precisamente con Fernando Alfonso, que nos hablará un poco de lo que dice la evidencia sobre los dispositivos bioresorbibles. Buenas tardes, muchas gracias de nuevo por la invitación para hablar de este tema del que recientemente pues, se han producido bastante información, ¿no? ¿Qué es la evidencia? Bueno, pues la evidencia probablemente es lo que sepamos, lo que pasa es que hay algunos conocimientos que quizá tengan un poco más de peso y es un poco lo que he intentado resumir. Esto también lo sabemos, aunque son datos de estudios observacionales. Fijaros, el estudio ABSORB-A, el cohorte B, todos los estudios de Patrick Serruys en múltiples estudios nos han demostrado que estos dispositivos, y me refiero aquí al ABSORB, son seguros y eficaces. Tenemos datos de más de 5 años. Sabemos también que hay que tener un cuidado especial tanto a la implantación del dispositivo como elegir bien el tamaño, porque hay menos capacidad de equivocarse. Sabemos que son eficaces en cuanto a su capacidad antiproliferativa, sabemos que se endotelizan bien, sabemos que se reabsorben y hay datos de que desaparece y se obtiene, por ejemplo, con OCT ese llamado tubo dorado de la arteria sana. Sabemos que hay datos que demuestran que se recupera la vasoactividad, hay datos que sugieren que se sella la placa, que se regresa la placa y que se produce un remodelado positivo con aumento del diámetro luminal. Pero estos son datos fundamentalmente del grupo de Patrick Serruys, de una serie de pacientes muy bien estudiados, con una metodología muy cuidadosa, pero estudios observacionales. Si revisamos los datos aleatorizados, que quizá son los más adecuados para valorar de una forma más estricta la eficacia de un dispositivo, fijaros, este es el pivotal de Steve Ellis, el New England, para probarlo en Estados Unidos. Fijaros cómo se compararon 1.300 ABSORB con 600, casi 700 Science. El objetivo era de no inferioridad en cuanto al TLF. Fijaros, el límite fue 4.5, que fue controvertido, los resultados fueron positivos, cumplió el criterio clínico de no inferioridad. Veis ahí la tasa de eventos del ABSORB y la tasa de eventos del Science, una diferencia muy pequeña, no significativa, y quizá mencionar pues, que numéricamente pues, había más eventos en el brazo del ABSORB, pero lejos de alcanzar significado estadístico. Otro estudio, que hemos también hablado de él esta mañana brevemente, es un estudio que el objetivo primario ya era un objetivo angiográfico, de Lane Lumen Loss, y en este estudio, que estaba con poder para esto, veis de nuevo cómo en el análisis in segment la pérdida tardía no es inferior en este estudio en el ABSORB con respecto al stent de Verolimus. Y se han presentado en el TCT del 2016, hace muy poco, los datos a los 2 años, muy similares las curvas de TLF, quizá de decir algo, en este caso el ABSORB parece que fuera un poquito mejor. Y nada, ninguna señal de riesgo, ninguna preocupación en cuanto a la trombosis en este estudio. Este es el estudio Trophy 2 de Manel Sabaté. Es muy interesante decir, bueno, ¿qué pasa si implantamos el ABSORB en pacientes con infarto? Y es un estudio, de nuevo, aleatorizado, en el que se compara la implantación de ABSORB con el stent de Verolimus. Y veis que el objetivo primario de valoración es un score de cicatrización, el Healing Score, que básicamente incluía stent malapuestos, stent no cubiertos o defectos de represión intraluminal con un sistema metodológicamente pues muy atractivo, como veis aquí, y este estudio, que no tenía poder para eventos clínicos, pues demostró que el Healing Score, de ser algo, hay una tendencia a que parece que se estén con esa pata un poquito más gorda, sigue cicatrizando muy bien, incluso un poquito mejor que el otro. Este es el estudio de Salvatore, nuestro moderador, que también es muy interesante. Lo que han hecho aquí es, de varios centros, elegir consecutivos pacientes con infarto agudo de miocardio y elevación del ST tratados con ABSORB, y veis que se han comparado, tras hacer un propensity score, con los pacientes tratados con stent de Verolimus por un lado y con stent Vermetal stent por otro lado, del estudio Examination, que es también del mismo grupo. Y veis aquí cómo en este estudio los resultados fueron muy similares, sin datos de que el estudio ABSORB fuera, el stent ABSORB fuera para nada peor, aunque en el artículo los autores refieren que numéricamente pues había, sobre todo en el caso de trombosis, pues había que estar un poquito atento a este problema. El otro estudio aleatorizado es un diseño distinto porque son 3 brazos.
El Everbio 2 son pacientes randomizados a stent de Verolimus, BBS o stent de Biolimus, y veis aquí cómo se comparan el Absorb con los otros dos de forma conjunta. En cuanto al lumen loss en el segmento, no hay diferencias. Había una diferencia en el in-segment, sugiriendo que podría haber algún problema de bordes, pero de nuevo, cuando se valora la eficacia clínica del dispositivo, pues veis que los resultados son muy similares. Y esta mañana también hemos comentado que se ha presentado en el TCT los datos del Absorb 2, que han sido publicados también. Veis cómo la sorpresa ha sido que a los 3 años el dispositivo Absorb no logra demostrar una vasomoción diferente de la del stent metálico. Además, el late lumen loss no se cumple el criterio de no inferioridad, es decir, que el Absorb podríamos decir que es peor que el Science en ese sentido, y también en este estudio tanto un evento clínico combinado como la aparición de trombosis conjunta definitiva y probable fue peor en el brazo Absorb, es decir, es un estudio que nos hace reflexionar. Esta mañana hemos contado que hay otros stents donde la evidencia no viene de estudios aleatorizados, pero tenemos ya una evidencia de un único brazo de que los resultados de la segunda generación de estos nuevos stents, esta vez de magnesio, pues parece que tienen un late lumen loss tanto a los 6 meses como a los 12 meses muy favorables. Y fijaros que hemos hablado de 6 estudios aleatorizados, pues fijaros, hay ya 5 metaanálisis de estos estudios. Vamos a ver muy por encima. Son distintos. Este es el de Greg Stone, en el que hablaba solo de los 4 estudios Absorb. Y juntando y analizando los pacientes, pero este es un estudio importante porque es datos a nivel de paciente, patient level data, veis cómo no había diferencias en el endpoint clínico, pero veis cómo la P de trombosis pues, al año era de 0.08. El grupo de Adam Castrati lo que ha hecho es juntar los 4 estudios Absorb con el Everbio y el Trophy que hemos hablado antes. Y haciendo esto, aunque hay algún problema de seguimiento, veis cómo de nuevo en TLR no hay diferencias significativas, pero se confirma que la tasa de trombosis es mayor, es del doble, al menos durante el primer año en los pacientes tratados con Absorb. Y quizá también es interesante que este estudio es el primero que demuestra de forma clara que la pérdida tardía, tanto en el propio dispositivo como el dispositivo en los bordes, lo que sería el segmento, pues es algo peor con el dispositivo de Absorb cuando se cogen todos los datos de forma conjunta. Y este es otro metaanálisis donde lo que se hace es, se analizan los estudios aleatorizados y también estudios observacionales, que tiene sentido cuando se va a hablar de eficacia. Este es el grupo de Ron Wasman. Fijaros, en este caso, la mortalidad total era mejor para el Absorb, es una cosa interesante. Sin embargo, la mortalidad cardiovascular pues es igual. Es decir, cómo interpretar estos hallazgos a veces son fruto del azar, quizá. Bueno, uno puede analizar, sin embargo, fijaros aquí, esta es la tasa de infarto de miocardio del que no hemos hablado. En este metaanálisis de estudios aleatorizados y también observacionales de Ron Wasman sale significativamente mayor en el brazo del Absorb, y lo mismo ocurre de nuevo con una incidencia casi del doble para la trombosis probable o definitiva. Voy a acabar simplemente por ver dónde estamos. Sabemos que hay muchos estudios clásicos, observacionales, pero muy elegantes, con una metodología muy sólida, que han demostrado cosas muy positivas de estos dispositivos que todos conocemos. También sabemos que hay 6 estudios aleatorizados que demuestran de forma individual una eficacia y una seguridad similar entre el Absorb y los stents de Verolimus, pero con diferencias que numéricamente son algo inferiores en el Absorb. Y lo mismo pasa con los resultados angiográficos. Cuando se hace metaanálisis de esos estudios, y hay 5 ya publicados y ahora se van a empezar a publicar, de hecho ya hay uno que se va a publicar sobre datos a partir del primer año, que es lo interesante, sería la trombosis muy tardía, después del primer año, veis que la tasa de trombosis con estos dispositivos parece ser mayor, y lo mismo ocurre con la tasa de infarto de miocardio. Bueno, podemos hacer lo que hacemos siempre en cardiología intervencionista, es decir, bueno, a lo mejor lo que hace falta es elegir mejor los pacientes,
implantarlos mejor, guiarlos de forma sistemática con técnica de imagen. A lo mejor tenemos que reconsiderar el tipo y la duración del tratamiento antiagregante en estos casos, eso es correcto, pero también es correcto decir que esto ya nos lo dijeron cuando empezamos a poner Absorb, que lo teníamos que hacer con cuidado. Quizá la otra cosa es que pronto dispondremos de otros dispositivos que seguro que, como siempre pasa en nuestra especialidad, mejoran los resultados que tenemos hasta ahora. Muchísimas gracias. La charla que se me ha encargado es respecto a los dispositivos bioabsorbibles, si la técnica de implantación importa. Y para empezar, una afirmación de un viejo conocido de todos vosotros y que es especialmente provocador, y recientemente en el TCT volvió a surgir esta polémica a raíz del Absorb 2, pero hasta hace un mes casi nadie hablaba de las trombosis muy tardías. Sin embargo, estábamos todos más preocupados con los problemas precoces de estos dispositivos, fundamentalmente con las trombosis más bien a corto plazo. Y esta es una de las afirmaciones o de las preguntas que hace Antonio Colombo. ¿Quién es realmente trombogénico, el dispositivo o el doctor? Ya sabéis que es irónico. Back to the future quiere decir que tal vez hemos confiado en poner este tipo de dispositivos, en implantarlos de la misma forma que utilizamos los stents farmacoactivos actuales, y tenemos que replantearnos que estamos casi en la primera generación de unos dispositivos diferentes que implican tener más cuidado, seleccionar mejor la lesión, seleccionar bien al paciente y hacer las cosas de otra forma. Habéis oído en numerosas ocasiones ya estas siglas, el PSP, preparar bien la lesión, adecuar el tamaño del dispositivo al tamaño del vaso y posdilatar. En algunos casos, en algunas reuniones, se plantea es que voy a perder el tiempo porque si tengo que predilatar y tengo que posdilatar. Yo me pregunto si en qué porcentaje de vuestros stents habituales hacéis stenting directo sin necesidad de predilatar y sin necesidad de posdilatar, porque yo sigo haciendo en muchas ocasiones predilatación y probablemente en muchas más ocasiones que antes posdilatación con stents farmacoactivos metálicos, porque tratamos lesiones mucho más complejas, lesiones en bifurcación, lesiones largas, oclusiones crónicas. Es decir, creo que no es tan preocupante el tener que hacer las cosas bien. Es verdad que podríamos hacerlo más rápido con un stent directo, pero hay que asumir que este dispositivo es más delicado y que tenemos que tener precauciones desde el principio. Y está claro que, como en todo, hay una curva de aprendizaje. Empezamos a implantar estos dispositivos hace ya entre 3 y 4 años en España, con una penetración lenta pero sostenida. Y tenemos datos de algún registro, este es un registro europeo en el que se ve que con la experiencia inicial, sin hacer las cosas de una forma más cuidadosa, había más problemas a corto plazo. Veis que inicialmente en el primer mes ya había un porcentaje de complicaciones que luego se mantenía al seguimiento a un año, pero que siguiendo un protocolo específico las complicaciones disminuían. Protocolo específico que es más o menos lo que hacemos en cualquier angioplastia y lo que le enseñamos a los becarios, a los residentes. Poner nitroglicerina antes de decidir el tamaño del dispositivo, predilatar con un balón que no sea mucho más grande que el vaso. Si tenemos dudas, si no vemos la imagen clara, tenemos las técnicas de imagen intravascular, que a veces parece que son como algo hasta peligroso. Tenemos el IBUS, tenemos ahora la OCT, que nos permiten ayudar a tomar decisiones adecuadas. Y luego pues, está el tema de la posdilatación, que en este caso concreto yo creo que tiene especial trascendencia. Y por un lado está el tema de la expansión. En estos dispositivos que tienen una fuerza radial menor, que además tienen un grosor de los struts más grandes, la expansión o la infraexpansión del dispositivo puede ser un problema importante, porque además puede producir problemas locales a nivel de la arteria y de la lesión. No tenemos por qué excluir lesiones relativamente complejas, pero que son muy habituales en nuestro día a día, como las bifurcaciones. Por ejemplo, en estas imágenes podéis ver cómo el planificar que voy a implantar un dispositivo bioabsorbible en una bifurcación no tiene por qué ser más problema si seguimos unos plazos, unos pasos más o menos sensatos. Predilatar adecuadamente, si hace falta recruzar con cautela. Si tenemos dudas sobre por dónde hemos recruzado o cómo queremos hacer la posdilatación, vamos a utilizar una técnica de imagen y no usar balones
para la rama lateral excesivamente grandes. Sí que es recomendable evitar este tipo de técnicas, a veces un poco heroicas, de doble stenting con estos dispositivos, que técnicamente se pueden hacer, pero es posible que no sean lo más recomendable. La preparación de la lesión, pues como os he dicho antes, en algunos casos vemos lesiones que parece que no tienen calcio, pero que luego al predilatar con el balón no hay una expansión uniforme de la lesión. Yo creo que es importante utilizar balones de predilatación más o menos en el rango de 1:1. El uso de un balón no distensible como predilatación también es algo que se puede plantear, porque nos podría servir para realizar la postdilatación y podemos ahorrar un balón en el laboratorio. Y luego, como os he dicho antes, en cuanto haya alguna duda o alguna imagen que no nos cuadre bien, poder utilizar las técnicas de imagen, que para eso las tenemos en el laboratorio. El tamaño del dispositivo es importante. Yo siempre sugiero que ante la duda de dos tamaños, elegir el tamaño superior. No se trata de sobreexpandir, pero tenemos que recordar que estos dispositivos tienen struts más gruesos. Tenemos que recordar que hay algunas evidencias científicas que hablan de que los tamaños más pequeños pueden generar expansiones incompletas y una cierta mayor tendencia a complicaciones, como son las trombosis, y eso se vio en el subgrupo de Absorb de 2,5 en el Absorb 3. Y finalmente la postdilatación. En esta recomendación reciente se habla de postdilatar sistemáticamente todas las lesiones. Bueno, yo creo que como en todo en la vida no hay que ser radical, ni todo o nada, pero creo que probablemente es más importante una adecuada postdilatación cuando el dispositivo está implantado, utilizando balones de alta presión, no distensibles, si es posible 0,25 o 0,5 milímetros más que lo que mide el dispositivo que hemos implantado, y no ser tímidos con las presiones. En algunos sitios se ve que no se pasa de 14 y 16, siguiendo muy estrictamente la tabla de recomendaciones. Yo creo que en este caso tenemos que ser algo más agresivos y subir a altas presiones. Estoy hablando por encima de 18-20 atmósferas. Y de hecho, estamos viendo que con la experiencia en los registros que se están comunicando recientemente, la técnica de una implantación óptima está consiguiendo mejores resultados, sobre todo de forma precoz. Estos son 5 registros, no son ensayos clínicos aleatorizados, sino registros de vida real. El registro alemán y austriaco, el francés, el REPARA, en el que hemos participado muchos de los que estamos aquí presentes, español y portugués, y 2 registros italianos. En los 3 primeros, la postdilatación se dejó a la libre intención del intervencionista. Y como podéis ver, las tasas de trombosis a los 30 días fueron de 1,3 en el Gavi, 1,05 en el registro francés y 0,9 en el REPARA. Los 2 registros italianos casi implicaron una obligatoriedad de postdilatar, y podéis ver que casi el 100% de los pacientes recibieron postdilatación con balón no distensible a altas presiones, y las tasas de trombosis precoces han bajado a niveles prácticamente equiparables a los de los stents metálicos, asumiendo que se incluyen pacientes de alta complejidad, incluyendo síndromes coronarios agudos. Estos son datos de 3 de estos registros, en los que podéis ver también la reducción de las complicaciones precoces, dividiendo el periodo inicial de curva de aprendizaje frente al periodo más reciente, los últimos 2 años, año y medio, en el que la técnica se ha ido refinando y cada intervencionista está más preocupado de hacer mejor las cosas. No puedo dejar de nombrar, porque esto es una investigación en la que ha participado Salvatore Brugaletta, analizando la técnica de implantación en el registro GHOST-EU de los resultados al año en función de si se habían seguido las normas de PSP o no. Podéis ver que los pacientes en los que se hizo un PSP completo y se ha desarrollado un score en el que no voy a entrar en estos momentos, tuvieron muchas menos complicaciones globalmente en el seguimiento a un año. También es cierto que hay una serie de registros, de ensayos clínicos en los que se empezó hace ya varios años. Hemos ido aprendiendo mucho y las cosas se están haciendo de forma diferente. Tenemos datos del Absorb 2 a 3 años, pero es verdad que el Absorb 2 se realizó en el año 2012, en el que no conocíamos todo lo que sabemos ahora. Probablemente en ensayos como el Absorb 4, que está en marcha y en el que se está haciendo mucho más exquisito en la técnica de implantación, los resultados esperemos que sean diferentes. En este caso podéis ver también
en los pacientes en los que se utilizó una estrategia de PSP global frente a los que no se hizo, y podéis ver que el número de pacientes en los que se hizo PSP fue mucho menor de los que no se hizo de una forma arreglada. Las complicaciones en el seguimiento, ya no de forma precoz, sino a 1, 2 y hasta 3 años, han sido significativamente menores. Volvemos al tema de las técnicas de imagen. Está claro que no hay que hacerlas siempre, pero yo creo que nos ayudan. Podemos ver una imagen angiográfica a la derecha en la que parece que está todo bien, pero sin embargo en la OCT veíamos una mala posición evidente del dispositivo que luego se pudo resolver. Y otra de las cuestiones es, como he dicho antes, el grosor de los strats hace que en algunos casos dejemos demasiado material en la superficie del vaso. La optimización del dispositivo con balones de tamaño superior al que hemos utilizado como dispositivo, de 0,5 milímetros superior, puede hacer que se introduzca parcialmente el dispositivo en la arteria, evitando tanta protrusión en la luz y disminuyendo el late loss. En otros casos tenemos el problema del overlapping, lesiones largas, lesiones en las que necesitamos más de un dispositivo por razones de longitud o técnicas o por disecciones. Tenemos que ser cuidadosos con las diversas técnicas que tenemos y que han sido publicadas, y en estos casos yo creo que merece la pena ser más condescendiente con las técnicas de imagen, porque nos van a ayudar a conseguir un mejor resultado. Y ya para finalizar, pues una pregunta también algo provocadora, como empezaba el doctor Colombo. ¿Está preparado el Absorb para utilizarse en la mayoría de las lesiones y en la mayoría de los pacientes? Pues yo creo que el perfil de paciente relativamente joven es un claro candidato. No nos importa que sea diabético, no nos importa el síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST, no nos importa que tenga enfermedad multivaso, ni que haya lesiones largas, no nos importan las bifurcaciones, tampoco las oclusiones crónicas. Yo creo que tal vez habría que ser más restrictivo o más cuidadoso en las bifurcaciones cuando se utilizan 2 stents, en vasos muy pequeños, de tamaño muy pequeño, la calcificación muy severa y en la restenosis intrastent. Muchas gracias. Charla que me ha tocado, pues es difícil, digamos, en los tiempos que corren, ¿no? O sea, durante estos últimos meses han ocurrido muchísimas cosas donde se ha cuestionado la eficacia de TEN, con lo cual estamos en un periodo de reflexión. Entonces estamos ya, lo que se nos pide es la ampliación de estas indicaciones, ¿no? Entonces, antes de hablar sobre la expansión de las indicaciones, lo que me gustaría saber es dónde estamos, ¿no? Y entonces, ya digo, esto no ha parado de discutirse desde, bueno, nosotros en los últimos mítines de los últimos meses, de menos de 6 meses, en la sección de hemodinámica en León, pues ya este tema lo planteamos. Como veis en la diapositiva, pues hubo una controversia entre Raúl, que defendía la trombogenicidad o el aumento, digamos, de trombosis era debido al dispositivo, y por otro lado, pues también, digamos, el contrapunto era que la técnica era subóptima. O sea, es decir, hubo aquí una controversia que realmente, pues yo creo que todo el mundo llegó al mismo acuerdo, es decir, que el dispositivo es ligeramente más trombogénico de acuerdo con los metaanálisis, como nos ha explicado el doctor Fernando Alfonso. Y realmente, pues también, si la técnica no es óptima, como nos ha explicado Felipe, pues también, digamos, se produce ese aumento de trombogenicidad. Aquello quedó así, llegó el TCT con el Absorb 2, que también nos lo ha comentado Fernando, y bueno, pues dio unos resultados absolutamente inesperados, ¿no? O sea, todo el mundo esperaba que más o menos con el resultado a los 2 años, pues iba a ser una cosa más o menos similar. Sin embargo, pues salió significativamente, digamos, en contra del dispositivo bioabsorbible. Nosotros en la Casa del Corazón hace 2 semanas pues desarrollamos también un curso que de nuevo pues se volvieron a repetir todas estas situaciones. Es decir, que se analizaron las técnicas, se analizaron el régimen antitrombótico, la trombogenicidad del dispositivo, es decir, se trató absolutamente todo. Y después de aquello, pues el Twitter, ya digo, se enloqueció y hubo una discusión electrónica que podéis acceder a ella. Y bueno, desde gente que decía, como veis ahí, pues que en el caso pues había ya gente que lo abandonaba definitivamente, ¿no? Entonces, poniendo un poquitín todas estas discusiones en
en el mismo saco y llegando a una conclusión, pues la conclusión, por un lado, es un poco lo que se ha quedado aquí. Es decir, teníamos dos tareas. Por un lado, los operadores tenían que implantarlo correctamente, como ha dicho Felipe. Por otro lado, pues las compañías tienen que mejorar el dispositivo, puesto que también se ha visto, que también se ha mencionado anteriormente, el mayor grosor de los screws y la misma disposición del dispositivo, pues hace que tenga una mayor incidencia de trombosis, con lo cual limita más su uso. Entonces, la conclusión desde mi punto de vista es que el concepto de bioabsorbible sigue vivo y que realmente pues tenemos que mejorar y cada uno pues hacer las tareas como ahí digo. En esta situación, ya digo, pues bueno, ¿qué expansión sobre las indicaciones clásicas de los dispositivos tenemos, de los dispositivos bioabsorbibles? Pues lógicamente las que se salen de las lesiones sencillas, ¿no? Lesiones largas, las lesiones en bifurcaciones, oclusiones, restenosis intraestén y calcificadas. En 10 minutos no se puede analizar toda la literatura de todo y aparte previamente pues también se ha hecho un análisis y yo esperaba que Fernando pues dijera algo del RIPS 6 que lo presentó en el TCT, pero voy a centrarme solamente en largas bifurcaciones y oclusiones. Entonces, las largas parece que es donde tiene mayor indicación, porque a uno no le apetece metalizar una arteria. Si realmente se va a implantar un dispositivo que se va a reabsorber y va a quedar la arteria con su morfología más o menos aceptable, pues parece desde un punto de vista intuitivo que sería, digamos, una de las mejores indicaciones. Aquí tenéis una disección larga que se selló con diferentes absorb y que, bueno, en el seguimiento pues mostró un excelente resultado. El cuidado sobre el tema del overlapping, también Felipe lo ha mencionado y yo no voy a insistir. ¿Tiene importancia o no tiene importancia? En el repara yo creía que lo iba a comentar, parece que es un factor de protrombosis. Sin embargo, en otros estudios de la literatura que se han publicado de menor cuantía, pues en principio no hay diferencia entre pacientes que fueron tratados con estén superpuestos o absorb superpuestos o no superpuestos. Este es otro también con los mismos resultados en la Revista Española de Cardiología, en el cual pues el solapamiento no demostró, digamos, un aumento de trombogenicidad. En fin, en cualquier caso, parece lógico evitarlo, ¿no? En cuanto a las bifurcaciones, pues aquí hay una serie de conceptos que son importantes. O sea, tenemos por un lado, lo primero es la selección del dispositivo, que es difícil. En las bifurcaciones, como sabéis todos, hay 3 segmentos, de acuerdo con la clasificación del doctor Medina, y en el vaso principal pues hay un segmento proximal y un segmento distal. Nosotros tenemos que adaptar el dispositivo perfectamente a esos dos segmentos coronarios y muchas veces hay mucha diferencia de calibre. Es decir, la diferencia de diámetro entre el proximal y el distal puede ser un inconveniente. Puede ser un inconveniente porque si seleccionamos un dispositivo muy grande, hacemos una concentración de plástico, o sea, un aumento de lo que se llama en inglés el footprint, o sea, muchísimos struts en un vaso pequeño que aumenta la trombogenicidad. Y si lo hacemos al revés, seleccionamos el dispositivo de acuerdo con el segmento de referencia distal, pues podemos tener una nueva posición que a veces pues, puede no llegar a resolverse de acuerdo con la recomendación de la compañía que no se puede sobrepasar los 0,5 milímetros sobre el valor nominal. Con lo cual, ya digo, en principio, hay que tener mucha precaución con este tema, evitar la nueva posición y evitar, digamos, el poner un dispositivo grande en un vaso pequeño. Las dos situaciones pues, son aumentos de trombosis. En cuanto a la técnica nosotros siempre hemos defendido lo más simple posible. O sea, se puede poner un stent a través de la bifurcación y no hacer nada, o hacer lo que hizo ayer la doctora Ojeda, que es pedilatar la rama, implantar el absorber en el vaso principal. Se vio que en vivo que hubo un buen resultado. Aquí tenemos un ejemplo en el cual pues, el paciente fue seguido 1 año y veis que la bifurcación está perfecta. En estos casos no se manipula la plataforma y los resultados pues, son buenos. Y yo creo que serían, digamos, superponibles a una lesión en un segmento no bifurcado. Entonces, estas estrategias son siempre recomendables. O sea, si hay que expandir las indicaciones en las bifurcaciones, esto es ideal cuando se puede utilizar. Sin embargo, no siempre es posible, se puede comprometer la rama y en ese caso pues, hay que posdilatar. Si uno tiene que posdilatar la rama, puede dañar la plataforma, incluso podría hasta romperla. El límite máximo es difícil de saber. O sea, no es lo mismo este estudio que se hizo in vitro,
por el doctor Orniston, en el cual pues, obtuvo una serie de fracturas, tanto en la plataforma de 3 como en la de 3,5, dilatando con diferentes balones de forma lateral. Veis ahí los porcentajes. Y, sobre todo, las veía cuando la presión del balón aumentaba, con lo cual no se recomienda pasar de 10 atmósferas cuando se va a dilatar. Y en cuanto al diámetro, pues si la rama lateral es muy grande, conforme sea mayor el diámetro del balón, probablemente mayor también sea la probabilidad de ruptura. Sin embargo, también depende por dónde se cruce, ¿no? Nosotros tenemos una publicación sobre la ruptura, en el cual pues, fue aproximadamente, me parece que fue un 6%, de nuestra serie, que fueron analizados todos por OCT, y aquí veis los criterios de ruptura. Se ve los stents cuando están superpuestos. En la diapositiva del centro, digamos, es la situación en la cual pues, no se va a corregir, aunque uno postdilate con el POT el segmento previamente tratado, ¿eh? Estos serían los criterios. La recomendación es que siempre hay que hacer una OCT o una técnica de imagen cuando se manipula la plataforma. Respetar todas las normas de la compañía y, por supuesto, corregir todas las deformaciones que se hayan producido, e incluso las roturas. Hay varias formas de corregirla, como veis ahí. El POT es, digamos, quizás la más sencilla y yo creo que es la más eficaz. Se puede utilizar dilataciones secuenciales, se puede utilizar incluso el kissing, pero siempre haciendo un kissing, digamos, un mini kissing o un kissing undersized, de acuerdo con la fórmula que es como la del teorema de Pitágoras, que la veis, digamos, representada ahí en la diapositiva. Un ejemplo de una deformidad extrema producida al posdilatar la rama lateral, que se corrige con un repot o con una posdilatación que se ve en el panel de la derecha. Esta es nuestra serie, que ha sido publicada en la Revista Española de Cardiología, y veis que la trombosis pues, no es excesivamente alta. O sea, nosotros no tenemos la experiencia de otro centro, por lo que sea. O sea, que la trombosis, digamos, total en bifurcaciones, en los cuales pues, la mitad de los casos no se manipuló la plataforma, pues fue solamente de un 1,3%. En contraste con el estudio GHOST, pues se ve aquí que sí, la trombosis es mayor. Ahí se ve que es de un 2,5%. Estas son, digamos, las situaciones, digamos, las bifurcaciones ideales. O sea, cuando es muy simple, el vaso menor de 4, no hay diferencia excesiva entre el segmento proximal y distal, las ramas laterales no son excesivamente grandes, no hay mucha calcificación y no hay contraindicación para doble antiagregación. En el tema de la oclusión crónica, pues parece también hemos tenido buenos resultados, a pesar de que parece que es una lesión muy desfavorable. Aquí tenemos una circunfleja que se recanalizó, se reevaluó a los 10 meses y se ve perfectamente cómo el vaso pues, prácticamente se restaura su calibre. Hay todavía algún estruc que no está definitivamente cubierto, y que, bueno, el paciente pues, va perfectamente. Estos son los resultados de los primeros estudios que se realizaron con dispositivos bioabsorbibles en el tema de la oclusión, que son los 3 de abajo, y que, como veis, en términos de eventos, pues comparan favorablemente con, o por lo menos igual, con los resultados de los stents metálicos, que son los que están en la parte superior. Recientemente pues, hemos participado en un estudio que se hizo, no es randomizado, es un propensity score, digamos, macheado entre dispositivos metálicos y bioabsorbibles, y vemos cómo la incidencia de eventos, digamos, en los centros que se realizaron más o menos por la misma época, pues fue similar. O sea que aquí no se confirman los resultados que hemos visto de la sordo. Y esta es la última diapositiva, en la cual, pues, bueno, nuestro pensamiento que los buenos resultados se han obtenido en lesiones complejas, a pesar de la dificultad de las mismas, y que es comparable, por lo menos en nuestra experiencia, y también en la revisión de la literatura, aunque no hay estudios randomizados, con los stents metálicos. Yo tengo una teoría que a lo mejor es falsa, ¿no? Pero que muchas veces en este tipo de lesiones complejas el operador, digamos, cumple toda la normativa que ha dicho Felipe previamente. Es decir, que se predilata, se posdilata y se busca un resultado excelente desde el punto de vista geográfico y con técnica de imagen. Eso ocurre mucho en las oclusiones porque el operador está acostumbrado a hacerlo en los stents metálicos, y cuando ha incorporado la técnica de los stents bioabsorbibles, pues realmente hace lo mismo, ¿no? Y probablemente, ya digo, pueda ser una de las razones por las cuales los resultados pues, son bastante aceptables y que creemos que se puede utilizar en este tipo de lesiones. Nada más y muchas gracias.
simplemente lo que hemos preguntado al principio a la audiencia, que basando en los datos de presentado hace poco, pues de Absorb, pues digamos que el 50% no va a modificar lo que es el uso de Absorb y el 30%, 35% va a reducirlo, ¿no? O sea, yo digamos que tendría unas preguntas, ¿no? Porque siendo un curso tenemos que intentar dar unas directivas, ¿no?, bastante prácticas, ¿no? O sea, yo creo que hay que contestar, o sea, digamos, cuál es el paciente ideal para poner un Absorb, o sea, cómo implantarlo ya lo hemos visto y sobre todo también el por qué tenemos que usar el Absorb, ¿no? O sea, por qué tenemos que implantarlo tan cuidadosamente, o sea, qué vamos a obtener en nuestros pacientes. O sea, si queréis dar vuestra opinión un poco en general. O sea, ¿cuál es el paciente ideal para poner un Absorb? Hombre, está claro que una lesión más sencilla pues es más fácil para poner un dispositivo que teóricamente puede ser más complejo, aunque como decía Manolo, a lo mejor ahí no hay que bajar la guardia y no hay que, hay que seguir intentando hacerlo perfectamente, ¿no? Porque si no, pues puede... yo creo que no sabemos cuáles son las lesiones que más se benefician del Absorb. O sea, hay una serie de conceptos, ¿no? El paciente joven, hombre, obviamente la lesión muy calcificada no es la más atractiva porque te puedes meter en problemas, pero yo creo que a lo mejor la evolución a largo plazo de más pacientes nos puede permitir identificar algunas lesiones. Manolo me ha dicho, no he presentado el RIP6, es un registro, y bueno, la verdad es que los resultados, digo por hablar del tema de restenosis que no hemos tratado, eran muy buenos, pero a nivel de medición angiográfica los resultados se parecían más al balón con droga que al stent. Pero la otra cara de la moneda es que en pacientes, incluso algunos con vasos no muy grandes, pues la tasa de restenosis, la tasa de trombosis fue baja, una trombosis probable o definitiva, que además fue un paciente que a los 3 meses dejó de tomar la doble antiagregación. Es decir, que parece en ese contexto desfavorable seguro. Yo creo que no lo sabemos y yo no sé si nos va a dar tiempo a aprender con este dispositivo o va a venir ya el siguiente y a lo mejor lo que aprendemos no nos vale. Quizá un poco al hilo de esa reflexión y siguiendo un poco algunas de las preguntas de la audiencia, pues se plantea una pregunta que es que si la plataforma de magnesio que prácticamente ya está disponible podrá resolver con una resolución más precoz parte de esos problemas. No sé si... Bueno, el tema es que el Absorb tiene muchísimos estudios comparativos y la plataforma de magnesio tiene muy pocos, tiene solamente un observacional con el que ha conseguido la marca CE, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que la buena noticia es que se está modificando el dispositivo, que las compañías han cogido conciencia de que no solamente es la técnica de implantación, sino también es la mejora del propio dispositivo y, bueno, lo bueno es que tenemos uno diferente que, bueno, pues tendrá que tener el mismo recorrido que ha tenido la SOR. La SOR yo creo que se aprobó, me parece que fue en el 2010 para su uso aquí y este se ha aprobado en el 2016, ¿no? Yo creo que, como ha dicho Fernando, pues habrá que esperar a que se utilice en el mismo tipo de lesiones y además con un seguimiento, porque yo creo que lo que se presentó en el TCT fueron solamente 1 año de seguimiento. Entonces, bueno, que aquí estamos viendo que incluso son 3, incluso 5 años, ¿no? Entonces, hay que esperar, ¿no? Y hay también una pregunta interesante de la audiencia, o sea, no hemos dicho nada de tronco. O sea, claro, el tronco es un vaso que generalmente es más grande, ¿no?, de los límites, ¿no? Pero si, por ejemplo, hubiera un tronco de un 3,5 en una persona de pequeño tamaño, o sea, ¿os atreverías a poner un Absorb o no? Creo que hay muy pocos troncos tan pequeños, ¿no? A lo mejor cuando lo vemos pequeño en la geografía es porque tiene mucha placa. Ahí sí que creo que una técnica de imagen intracoronaria es fundamental. Pero en concreto, en mi experiencia, hemos tratado un par de troncos, nada más. Y bueno, pues hemos seguido la estrategia habitual de predilatar adecuadamente, pues dilatar. Probablemente en el futuro, si hay dispositivos del tamaño adecuado, yo no le veo ninguna razón para no utilizarlo en un escenario como el tronco. Vale. Bueno, pues yo creo que o sea, ya tenemos que conectarnos con el caso en vivo. O sea, quiero agradeceros vosotros la participación a esta sesión. Entonces ahora pasamos de la teoría a lo que es la práctica, ¿no? Vale. Pues muchas gracias, ¿no? Nos vamos, ¿no?